Continuamos aquí con mis amigos y compañeros compartiendo esta mesa. Está aquí con nosotros, como decíamos, Jacqueline Ois Tapia, presidenta del Consejo para Prevenir la Discriminación en la Ciudad de México. A ver, Jackie, el tema del racismo. Mira, el tema de racismo es algo que tenemos presente. La humanidad nos hemos equivocado muchas veces, pero en lo que más nos hemos equivocado es que pensamos que hay personas superiores y personas inferiores, y que el color de piel es una de las principales detonantes de la discriminación, y que entonces se vuelve un ejercicio acumulativo de causales discriminatorias, donde no solamente el ser mujer, ya en sí, eso te pone en situación de discriminación, sino además se suma si eres una persona indígena, se suma por tu color de piel, y ahí vele sumando todas las causales, una persona con discapacidad, una persona gay o lesbiana. Pero lo que sí es cierto es que el racismo, y hoy en día lo vemos en el mundo, detona también la xenofobia. Todos estos movimientos de las personas, ya sea por desplazamientos, refugio, lo que encontramos, ¿no?, es que hay una gran discriminación racial que se ha convertido en una xenofobia que ha llevado a la muerte, y recordarán esta escena seguramente de la periodista que le mete el pie al ciudadano sirio, que va corriendo con su hijo en manos y le mete el pie. Increíble. ¿No? Bueno, entonces a mí me parece que también ahí tenemos un trabajo muy importante. No solamente es un tema homofóbico, lesfóbico, no solamente es un tema de personas con discapacidad, sino somos una sociedad racista y clasista. Pero yo sí quiero dar un dato importante. En la encuesta de discriminación que hicimos en COPRED en el 2013, el 70% de las personas encuestadas estaban dispuestas a modificar su conducta. Y decían algo muy importante: denos información. Y yo ahí sí me hago cargo que tanto los entes de gobierno como las organizaciones de la sociedad civil tenemos que trabajar mucho en decir qué es la discriminación y cómo puedes modificar esa conducta. Tu conducta. Sí. Eso hay que hacer. Nosotros hemos instalado ya el Instituto Nelson Mandela en COPRED, y hacemos dos cosas fundamentales. Una es a las personas que trabajan en el gobierno de la ciudad, capacitarlas constantemente. Seguridad pública, salud y procuraduría. Y cuando se comete esa conducta discriminatoria, acuérdate que COPRED atiende sobre todo temas en particulares, la capacitación va de la mano en la reparación del daño. Cualquiera que sea la reparación del daño, pero se tienen que capacitar. El centro comercial, la empresa, lo que sea, forzosamente parte de la reparación del daño hay que capacitarse. Yo no estoy muy de acuerdo con lo punitivo. Yo no estoy segura que solamente meter a las personas a la cárcel eso nos ayude. Yo estoy convencida de lo que necesitamos es modificar la conducta, saber que lo aprendido se puede desaprender, que no es para siempre. Y yo sí miro en las nuevas generaciones conductas diferentes. Yo sí advierto. Es que empieza por tu casa y por la educación de los niños, ¿no? Claro. Y hay tres elementos fundamentales en la educación que hay que dar. Uno es aprender a hablar bien. Afortunadamente tenemos el español, que es un lenguaje maravilloso, que hay miles de maneras de expresarte sin que esta expresión sea peyorativa ni discriminatoria. Entonces hay que enseñar a nuestras hijas y a nuestros hijos un buen lenguaje, un buen español. Luego son las matemáticas, porque las matemáticas te enseñan a solucionar una dificultad de diferentes maneras. Y el trabajo en equipo en las escuelas. Que trabajes, que sepas que el trabajar en el equipo puedes encontrar que independientemente de la apariencia, como bien decías tú, la manera de vestir, la manera de hablar, eso no importa, y puedes encontrar valores importantes en esa persona y que puedes aprender. Y yo, hay una frase que digo constantemente: si somos capaces de reconocer las diferencias, vamos a ser capaces de vivir en armonía. Mientras no logremos hacer eso, ¿no?, vamos a seguir pensando, y respetarlas. Vamos a seguir pensando que hay personas mejores
¿Qué peor, otras? o de primera y de segunda. De primera y segunda. A ver, y del matrimonio, Lolkin, a ver, ¿cómo ha cambiado? ¿Cuántos años llevas que te casaste? 6 años, más de Fíjate. 6 años, Ajá. pero además ese es un tema en el que podemos constatar la igualdad, Claudia. En la Ciudad de México logramos legislar el matrimonio civil igualitario el 21 de diciembre de 2009. Yo no me canso de repetir esa fecha porque es un momento de verdad histórico en términos de organización social y en términos de incidencia política. A la fecha, matrimonio civil igualitario ha logrado detonar una discusión a nivel nacional para tratar de entender cómo es que una persona mexicana pierde de pronto sus derechos, sus condiciones, sus derechos constitucionales por amar a una persona de su mismo sexo. Y no hay explicación. La misma Suprema Corte de Justicia ha analizado distintos casos y no encuentra cuál es la razón. O temas de salud, digo. Por supuesto. Es que justo el matrimonio civil es más allá del mole, el baile, la fiesta, la mesa de regalos. El matrimonio civil es un derecho que contiene derechos. Claro. Contiene el derecho a que te reconozcan como familia, a tutelarse entre la pareja, a adoptar, a tener hijos propios, a decidir su patrimonio, en fin, a una serie de cuestiones. Incluso el derecho a vivir una vida libre de violencia y el derecho también al divorcio cuando ya el amor no alcanza, ¿no? Son todos estos los derechos y que en este divorcio haya una disolución mediada sin que haya despojos como lo sigue habiendo ahora. Entonces, toda esta discusión ha sido elevada a todo el resto del país. Y en México, en la Ciudad de México, tenemos más de 7,200 parejas que hemos podido contraer matrimonio. ¿Cuántas? 7,200. ¿En cuántos años? ¿6? En 6 años, así es. De esto se han concretado 14 procesos de adopción. Es decir, que es muy bajo. Ni todas las lesbianas, ni todos los homosexuales queremos casarnos para correr a adoptar. Claro. Ojalá hubiera mucha más gente interesada realmente en ofrecer una familia a las niñas y los niños que están solos. Bajo la tutela de las instituciones. Pero la realidad es que ni quienes piden que no se nos den en adopción, ni tampoco muchas lesbianas y homosexuales tienen interés en hacerse cargo, ¿no? Entonces, justo por racismo, justo por una situación de, no, que tenga mis ojos, mis genes, mi sangre, es una situación racista. Esa es nuestra sociedad. Entonces, hay un elemento que me parece muy importante. En la Ciudad de México estamos elaborando en este momento la Constitución de la Ciudad de México. Ahí es donde hay que entrarle. En esa Constitución lo que vamos a dejar garantizado es, a partir de la historia que nos conforma, de todos estos avances que hemos tenido como sociedad, garantizar, primero, que los derechos humanos son el eje sobre el cual se va a trazar la Constitución. Y esos derechos humanos son todos los derechos para todas las personas, incluida la preferencia sexual, la identidad de género, la expresión de género, el color de la piel, la nacionalidad, la religión, son cualquiera, mil variables, claro. ¿no? Y que luego esto habrá de ser transversalizado en el tema de salud, de educación, de justicia, en todos los aspectos de la vida. Entonces, esta Constitución de la Ciudad de México aspira a ser un modelo de carta de derechos para todo el país. Y creo que es ahí en donde el llamado a la sociedad civil, a las organizaciones, para que vengan, participen, aporten sus ideas, expongan sus problemáticas y todo esto pueda ser integrado por quienes vamos a tener esta enorme responsabilidad. Vas a participar, ¿verdad? Sí, estoy en el grupo redactor del jefe de gobierno y soy asambleísta constituyente electa. Mira. Así que una gran responsabilidad. Gusto, una buena representante allá adentro. A ver, Jesús, porque el tiempo me come. Mira,
Creo que han dicho cosas muy puntuales y Sí, muy así es. importantes. A ver, Pues mira, hablando precisamente de este tema relacionado con lo legislativo, hay que reconocer que ya hay un marco jurídico en todo el país. Hay una ley federal, casi todas las entidades tienen leyes locales en materia de discriminación. Y yo decía hace un rato, ¿qué ha pasado en estos últimos años viendo en retrospectiva en dónde vamos, si hemos avanzado? Yo creo que hemos avanzado de manera importante, pero creo que sí es tiempo con estos fenómenos discriminatorios que seguimos observando, pues nos dan una pauta a quienes la hemos estado viviendo de que hay que hacer más, hay que hacer un trabajo más intenso para combatir la discriminación. Sin duda, un trabajo es en el legislativo, pensando en que esas normas efectivamente se puedan ejercer y se respeten los derechos, que ese es un tema clave en donde yo creo los gobiernos locales tienen mucho que hacer, mucho que cumplir y mucho que respetar. Las comisiones de derechos humanos de igual forma, que sabemos hay retrasos ahí para el cumplimiento de la ley y para que se respeten los derechos de las personas, y a eso me refería hace un rato con el hecho de que tenemos que avanzar en ese sentido y de que efectivamente los órganos del Estado funcionen en favor de los derechos de la gente. La parte de sociedad, sin duda, yo creo que es donde más se tiene que trabajar. Pensaba hace un momento en las palabras que dijo un gobernador hace unos días, ¿no? De que las niñas, el gobernador de Nuevo León, de que las niñas gordas, Nadie las quiere. yo no, Nadie ni, eso ni, dijo. ni quiero repetir esas palabras. Yo nada más quiero pensar Eso no el lo escuché, qué efecto barbaridad. No, qué negativo de este gobernador. No, de ese que- comentario. de este ¿Hasta dónde comentario puede que llegar? hizo al aire con los medios. No, ¿A bueno. cuántas niñas habrá llegado en el Qué país? No lo sé. irresponsabilidad, ¿eh? Es una irresponsabilidad, a propósito, que lo dijiste muy bien, del lenguaje. Tenemos que saber hablar, y la primera responsabilidad es de los políticos y es de las personas que tienen voz pública, de hablar correctamente, Así es. porque podemos mandar un mensaje nativo, y ese es un primer señal de educación a la población. Digo, ¿cuántas Y veces si yo le decimos- digo a una persona, perdón, no es lo mismo llamarle como correctamente una persona homosexual o una persona con discapacidad a un tullido o a un X. Esas cosas tenemos que cuidarlas. Claro. Y yo creo que es parte de lo que el país Lastiman, no aportan. no aporta nada, nada, sí. y tenemos que usar la cabeza para poder hablar correctamente y dirigirnos correctamente de los grupos sociales, que yo decía al principio de mi intervención. Somos un país que desafortunadamente muchos grupos sociales se sienten afectados hoy por la discriminación, la discapacidad, los indígenas, las mujeres, los jóvenes, los niños. Bueno, Mira, el caso es es que un el- gran el trabajo, y por tema- eso yo te decía, creo que es muy importante esta mesa, y que en lo Creo que personal la yo te mesa va a tener que felicito. ser de una hora y no de la mitad del programa, porque son cosas tan importantes, tan Así es. trascendentes. Yo les agradezco muchísimo y Al prometo contrario. que la próxima vez la vamos a hacer de una hora, porque si no Muchas nos va a dar gracias. tiempo. Pero les gracias. agradezco mucho, Lolkin querida, a ti, Muchas Miyaki, que es la segunda vez que gracias. platicamos. Gracias. Jesús, que eres colaborador de este programa. Gracias. Y nosotros hagan nuestros comentarios, por favor, a las redes sociales. Aquí todos tenemos redes, búsquenos por ahí y muchísimas gracias otra vez. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Gracias, bonita.